Bien, entonces, con estas características o estos requisitos actitudinales que necesita el estudiante para inscribirse en un programa de educación a distancia, pues finalmente toda la matrícula estudiantil que estábamos acostumbrados a la educación presencial, pues desconocíamos, no estábamos preparados para ello. Y en esa situación creo que uno de los principales problemas se centró en la evaluación. ¿Por qué? Porque si bien la educación a distancia tiene algunas virtudes, tiene algunas ventajas, como cuál. Una de ellas es que el profesor tiene la posibilidad de establecer contacto con todos y cada uno de sus estudiantes. Y ahí está el problema. Esa es la ventaja, pero también es el problema. Imagínense los profesores que tienen 600 estudiantes y les dejan una tarea de un párrafo, 50 palabras, y lo tienen que evaluar para la siguiente semana. Eso es terrible. O sea, si están leyendo libros y se tiene que dar un espacio para dar la retroalimentación desde la ortografía, desde las cuestiones de cómo vas a orientar ese trabajo que te están entregando, analizarlo de acuerdo a la rúbrica de cómo pediste esa tarea. Y entonces pues el tiempo es muy poquito para revisar, fíjate, una tarea de 50 palabras. Si tú pides un mapa conceptual, si tú pides un ensayo de dos cuartillas, por muy sencillo que lo quieras hacer, de una cuartilla, si tienes 300 estudiantes, o sea, te estás leyendo un libro de 300 páginas en un día. Y digo, en México no tenemos mucho ese hábito. Bueno, las mediciones que se tienen no son para tanto. Entonces, creo que esta parte es la clave de este proceso de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque en el modelo de la educación a distancia no solamente tienes un profesor, tienes 4 o 5 y ahí te acompaña un orientador o un tutor que te va monitoreando, te va acompañando y está preguntando de manera constante cómo estás, tus clases cómo van, oye, ya observé que sacaste 6, sacaste 7 en esta materia, ¿qué te pasó? Hay un diálogo, hay un acompañamiento. Y la educación a distancia tiene la característica que no te sientes solo, estás regularmente acompañado, y si ve que tu profesor esa experiencia la vivido, o sea, no te conectas o algo, ya te están llamando, te mandan un mensaje para saber cómo estás, qué está pasando. Sin embargo, pues en este otro modelo, en la educación pública, y tratar de adecuarlo a a lo que ellos entendieron como educación a distancia, pues resultó ser un asunto pues muy atropellado, muy desgastante para los maestros y sobre todo terrible para los estudiantes por el tremenda carga de horarios y estar pegados a la computadora más de 12 horas al día y luego las tareas y demás. En fin, es todavía terrible, ¿no? Bien, entonces, si en ese sentido encontramos las estrategias para que el profesor pueda dar la retroalimentación adecuada a sus estudiantes, vas a tener tú como profesor la posibilidad de establecer un diálogo muy constructivo y propiciar los aprendizajes adecuados al programa que tú vayas desarrollando, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ya ve que ya me está ganando aquí los tiempos. Voy a compartir aquí mi pantalla sobre el tema de la cámara. Apliqué un formulario con esta herramienta que tuvimos ahí acceso en Classroom, que por cierto tenemos la versión que es una versión empresarial, la G Suite y que se saturó, se cayó cuando todos los estudiantes mandaron sus tareas la semana pasada, ¿no? Miércoles y jueves se cayó. Bueno, ¿qué es lo que piensan los estudiantes? A 402 estudiantes me respondieron estas preguntas: motivos por los cuales no puedo o no quiero abrir mi cámara. El 39.9%, fíjense lo que me respondieron: me da pena. O sea, no es de que no quieran, te descompuso, bueno, que sí hay datos, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que hay procesos de subjetivación complejos y aquí está todavía
este sentido humano, aún en estas experiencias tecnológicas. En este de color aquí como naranjita, el 18.6%, que es el siguiente bloque, me dice, no me gusta verme en la cámara. Un asunto de autoimagen, de autoestima, de confianza, no se pueden ver en la cámara. Pues estamos hablando de un nivel de media superior, pues que está, bueno, todos los psicólogos, los orientadores saben de este tipo de situaciones que se presentan por mirarse, ¿no? Al espejo, pero además no solamente me miro yo, me mira todo mi grupo y aquí pues me pueden ver, etcétera. Y aquí viene el otro porcentaje también un tanto importante, que dice, ¿por qué no puedes abrir tu cámara o no la quieres o no quiero abrir mi cámara? Porque siento que me van a hacer bullying o ciberbullying. Esa es otra de las respuestas que los chicos en la mayoría me estuvieron reportando. Y ya por último, sí hay un 8.9% que sí reportaron, mi cámara no funciona, hay problemas tecnológicos. El 14.4%, fíjense lo que respondieron, no creo que sea importante. Ajá, y bueno, pues con una firmeza, dicen, no, ¿para qué la cámara? Yo puedo aprender así. Pero si lo contrastamos con esto, pues me da pena, un 39, el 40%, casi el 40% de los chicos que contestaron este formulario, esta encuesta, pues ese es el tipo de pensamiento que tenemos. Entonces, el hecho de tener la cámara cerrada también nos está diciendo algo y puede caer en alguna de estas cuestiones. En ese sentido, pues vale la pena indagar que cada centro escolar pueda estar explorando este tipo de situaciones para generar las estrategias y tener un espacio, un ambiente virtual, ¿sí?, adecuado para aprender y enseñar, ¿vale? Y aquí, bueno, estuve preguntando sobre qué tan costosa es. Cuentas con computadora personal y, por ejemplo, el 38.9 me dice que sí, pero el 36.7 me dice que no. Aquí es donde empezamos a detectar que hay una computadora a veces por casa, por familia. Entonces la tienen que prestar. Son otros de los problemas de la educación a distancia que no calcularon pues, las autoridades. Bueno, y aquí el 21 ya de plano me dicen para toda la familia, pero otros me dicen pues no es. Entonces se dan cuenta, ahí está también complicado, ¿no? ¿Tienes servicio de internet en tu casa? El 94.3 me dice que sí, pero el otro 3.4 me dice que no. 2.2 pues no. ¿De dónde se conecta? Tienen que salir al café o se conectan del vecino o alguien les presta la señal, ¿no? Pero fíjense, ¿qué tan importante es abrir mi cámara para la modalidad en línea? El 43 dice, sí es muy importante, pero no me da confianza abrirla. O sea, los mismos estudiantes consideran que esto es importante. Dice, es muy importante, pero creo que voy a preparar lo necesario para abrir mi cámara. Tienen esa duda, a ver si la próxima ya abren su cámara, ¿no? Y algunos que no considero que sea importante, el 26%. Pero entonces, en general, en teoría, pues ustedes deben tener un 30% de chicos que no abren la cámara y los demás con un 70% con posibilidades de sí abrirla, ¿vale? Bien, bueno, esta cuestión de la evaluación en este formulario pues nos ha permitido más o menos indagar estos procesos que se dan y recuperar lo que ya se va generando. Pero ojo, en media superior pues no estuvimos pegados en la televisión, estuvimos en las plataformas, en este caso en G Suite y bueno, y aquí los de educación básica generalmente también, sé que también muchos profesores implementaron sus clases en Classroom, otros en plataforma Zoom y demás, que ahorita vamos a hablar de eso. Y bien, pues ya por último, quisiera mencionar, pues primero, acerca de esta cuestión de las miradas apocalípticas, en donde, pues de plano, bueno, aquí algunos piensan que quiero aquí darles un dato que me parece también importante, porque apliqué un ejercicio de autoevaluación con nuestros estudiantes y me pareció relevante lo que aquí me contestaban, ¿no? Entonces,
estos chicos, para 108 chicos que me contestaron, ¿sí? Bueno, aquí están todos los correos y bueno, se hicieron ahí algunas valoraciones de ellos mismos, pero siempre llegué puntual, de cómo me evaluaron y por qué me evaluaron, por qué me pusieron esa calificación, las clases en línea y la organización. Pero esta última pregunta, miren, siento que aprendí más en las clases virtuales que las presenciales. El 64.8% me respondió que no, y el 35.2% me respondió que sí. Algunos sí consideran que sí aprendieron más en la educación a distancia, pero más de la mitad considera que no. Y salieron bien, o sea, eso, una cosa es el aprendizaje, otra cosa es que hayan cumplido con sus actividades, hayan llegado temprano y demás. Estamos hablando del aprendizaje, porque finalmente este reto que ahora tenemos y esta promesa, por eso el título de esta charla, de este diálogo que queremos propiciar, ¿cuál es la promesa de la educación a distancia? Si va a resolver los problemas educativos, si nos va a generar alternativas para atender el problema de la educación pública, que incluso la reforma anterior, todos los documentos hablaban que regiones como Oaxaca o Guerrero, por ejemplo, Tlapa y algunas regiones muy alejadas, muy pobres, pues tenían un rezago educativo de más de 50 años en nuestro país, con nuestro país, no con los otros países, con Finlandia, con nuestro país, con el nivel que llevaba la media nacional, un rezago de 50 años. Entonces, cuando nosotros estábamos en el siglo pasado atendiendo los problemas de alfabetización, porque todavía en nuestro país hay gente que no sabe leer ni escribir, nos llegó la digitalización, las tecnologías de la información y la comunicación, y nos montamos en ese desafío, en estos enormes retos. Y bueno, pues se nos juntó con los problemas del siglo pasado, de tratar de tener una buena formación de profesores para reducir esa brecha de los 50 años. Y bueno, pues el otro aspecto es que en comparación con Estados Unidos, Japón, pues tenemos un rezago todavía mayor. Entonces veamos de qué tamaño estamos hablando de esta distancia y de los sectores de nuestra población. ¿Por qué? Porque en este caso para mí Twitter es un termómetro, ya para ir concluyendo, en el cual vamos a tener que tomarlo como referente. Aquí es importante que en esta promesa el docente se vaya apropiando de esta red social. Y lo que pasó hace 15 días en Estados Unidos, donde censuraron la cuenta de Donald Trump, no porque lo defienda, pero era todavía el presidente en funciones de la nación más poderosa de este mundo, y sin embargo el haberlo censurado, bueno, pues tiene connotaciones bien importantes que hay que saber atender. Bueno, esta es la tendencia en estos momentos, que hay que estar atentos cuáles son las tendencias. Hoy les dan los espacios en los noticieros, en muchos, y cuando les conviene, cuando no les conviene ni lo menciona, y hay también bastante basura. Entonces, la información, junto con una manera perversa de utilizarlo en diferentes medios de comunicación, es lo que el profesor puede coadyuvar a que esta modalidad de la educación a distancia y las tecnologías no terminen por eclipsar la gran tarea que tiene el docente ante esta maravillosa tarea de educar. Y entonces apropiarnos de estas tecnologías va a ser fundamental para los nuevos retos, para este encuentro que tenemos como los nativos y los inmigrantes digitales, los profesores que aprendimos sin internet, con pizarras de GIS, donde todavía había borradorazos, había el reglazo, con estos jóvenes pues que ya están habituados a las tecnologías, y que bueno, ¿cómo podemos encontrar
estas generaciones para que dialoguemos y juntos sigamos construyendo horizontes adecuados para desarrollar una mejor sociedad. Bueno, yo les agradezco su atención, su tiempo y bueno, pues con la denuncia del ataque sufrido el día de ayer de este grupo de hackers pobres, donde Pierre Levy decía en su libro de cibercultura que la educación a distancia, las tecnologías, vamos a hallar ahora una nueva manera de la inteligencia colectiva, pero también podemos encontrar que se puede, la estupidez también puede ser colectiva, y miren que ayer lo constatamos. Lamentablemente esas otras de las características en donde el ciberespacio, el ser humano se mudó, nos vamos mudando a este ciberterritorio con nuestros vicios, con nuestros defectos, con nuestras perversidades, con nuestra maldad. Entonces hay que estar atentos para ello, y el docente va a ser una pieza clave para poder generar una transformación en todos estos procesos educativos. Muchas gracias por su atención.